Y vamos a hablar hablando de culto a la personalidad, el culto a la personalidad del último gran dictador de Europa, que por supuesto es Alexander Lukashenko. Se pronuncia Lukashenko, aunque le decimos Lukashenko por costumbre. Decíamos en la semana pasada, hablando de autoritarios, decíamos que Lukashenko está desde 1991-92 al frente de Bielorrusia, y que además ha contado con todo el apoyo de Vladimir Putin. Es uno de los elementos claves para que siga siendo el dictador. Pero, como ustedes saben, hubo unas elecciones en las cuales la líder de oposición, Svetlana Tikhanovskaya, ganó las elecciones, y entonces hubo un fraude electoral horroroso, la tomaron presa, y se dio un fenómeno muy peculiar, que es importante mencionar por lo que viene después. De pronto había un video de la Tikhanovskaya diciendo que no, que bueno, que ella reconocía el triunfo de Lukashenko, que era un gran hombre y que ella no tenía ningún problema y que no le habían pegado. Tenía los ojos un poco como así, un montón de maquillaje, pero decía ella que no. O sea, la tenían detenida y le hacían dar uno de estos vídeos como las películas que les tomaban a los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam. Estos vídeos de rehenes que son verdaderamente estremecedores. Y pues pasó con Tikhanovskaya, que después salió exiliada. Como parte del desastre de las elecciones que perdió Lukashenko y que se negó a conceder, las protestas fueron respondidas con violencia, golpes, torturas, violaciones y el cierre de internet dentro del país. Y uno de los que realmente, y ya que vamos a hablar de esto, vamos a poner, es un segundo de Lukashenko, porque ni me gusta además. Siempre he dicho que la altura de las gorras de plata habla mucho del nivel del dictador. Cuando el ejército tiene unas gorras así cada vez más altas que parecen sombreros de copa, o como en el caso de Lukashenko aquí, que parece sombrero de mariachi, parece que en cualquier momento se arranca a cantar el rey, habla del autoritarismo de los personajes. Pinochet también usaba unas gorras de este alto, y el ejército utiliza gorras de plato, generalmente más modestas. Bueno, pero el personaje aquí es Roman Protasevich. Roman Protasevich es un chico de 26 años, que cuando la selección, él ya había desde 2011, desde los 16 años, había sido arrestado por primera vez, oponiéndose a un dictador que está desde que él nació. O sea, él nació después de que Lukashenko tomara el poder en Bielorrusia, a la caída, al deshacerse la Unión Soviética, y donde, vamos, en ningún lugar se estableció una democracia muy sólida en los países soviéticos, en las repúblicas exsoviéticas, pero en Bielorrusia lo que hubo fue esto, un desastre autoritario. Y entonces Protasevich empezó a oponerse, y su trabajo fue militante, fundó un canal de Telegram llamado Nexta, que abandonó hace poco tiempo para pasar a trabajar en otro canal de Telegram cuyo fundador está en la cárcel, por supuesto cortesía de Lukashenko, y que es Bielorrusia en el cerebro. Entonces, Raman Protasevich viene siendo como el Alexei Navalny de Bielorrusia, de Lukashenko, un sujeto que con el manejo de las redes y con el manejo de las comunicaciones le hace mucho daño al dictador. Y la reacción del dictador es ver cómo lo para. Y el pasado, hace unos días, no tengo ahora sí la fecha exacta y se me pasó, el vuelo 4978 de Ryanair estaba a punto de cruzar hacia Lituania. Venía de Atenas, Grecia, a Vilnius, que es la capital de Lituania, pasando por encima del espacio aéreo bielorruso, porque se pasa encima del espacio bielorruso, y porque hay tratados internacionales según los cuales los aviones que hacen viajes internacionales pueden cruzar tu espacio aéreo sin pedir permiso, ni mucho menos. Son partes de la legislación internacional que permite que existan los vuelos, los viajes aéreos.
Y lo que ocurrió fue que de pronto estuvieron tomándole fotos a Protasevich ya en el aeropuerto de Atenas. Ya venía con su chica y le dijo a su chica: tenemos un problema, están los espías de Lukashenko aquí. El aparato de espionaje de Lukashenko ni siquiera se molestó en cambiarse de nombre, se sigue llamando KGB. Putin lo cambió por FSB, es exactamente lo mismo, pero por lo menos se llama distinto. Y de pronto la torre de control del aeropuerto de Minsk en Bielorrusia dijo que había jamás decía que había una bomba en el avión y que tenían que aterrizar, y el piloto dijo: pues estoy más cerca de Vilnius que de Minsk, pues voy a Vilnius. Entonces apareció un avión caza MiG de la era soviética, más viejo, pero que empezó a escoltar al avión ordenándole que aterrizara en el aeropuerto de Minsk. Cuando tú eres piloto de aviación civil y un avión militar te ordena que aterrice, tú aterrizas. Ahí no hay discusión. El piloto no tiene posibilidad de hacer nada. Protasevich fue detenido. A los 2 o 3 días apareció en otro de estos vídeos de rehenes con la cara hinchada, cubierto de maquillaje, diciendo que confesaba todos los delitos de los que se le acusaban. Para esto también, cuando llegó a Minsk, no solo lo detuvieron a él, sino que además arrestaron a su novia, algo muy común entre los autoritarios, el no solo atacar al disidente, sino a las personas que quiere, como una forma de presionarlo. Entonces dijo que confesaba todo. Las acusaciones que tiene en su contra Raman Protasevich son tales que le pueden costar la vida, puede costarle la pena de muerte. Entonces, se lo presentaron confesando todo y diciendo que no le habían hecho daño, no le habían ni tocado, lo habían tratado con una cortesía absolutamente delicada y versallesca. Y está detenido y no lo van a soltar. La Unión Europea protestó de inmediato, Estados Unidos protestó de inmediato, pero las protestas son escasas. Son insuficientes, creo yo que son enormemente insuficientes, y le reclamo a la Unión Europea que sea mucho más feroz y mucho más intensa en su condena a Lukashenko. Lukashenko se ha robado unas elecciones, ha torturado a disidentes, ha torturado a la candidata que le ganó la guerra, y ahora ha torturado a este chaval que lo único que hace es usar la palabra y la comunicación para oponerse a una atroz dictadura. ¿Qué podemos hacer? La gente que me está viendo y que está en Europa, somos 88 en este momento, ya aprendí a ver aquí cuántas personas hay en el streaming. Exigirle a la Unión Europea que permite el libre tránsito de los bielorrusos para trabajar en la Unión Europea. Así como llegan otros migrantes a trabajar en la Unión Europea, que se permita. La única forma, que además fue una idea del periodista Benaris, no es mía, por supuesto, es que permitir que los bielorrusos trabajen libremente en la Unión Europea les permite aspirar a salir de la opresión de la dictadura. ¿Por qué? Porque no estando del todo mal la economía bielorrusa, y como decían de Mussolini, con los trenes saliendo a tiempo y llegando a tiempo, las protestas, además que fueron tan brutalmente reprimidas por la elección de Tikhanovskaya, no se van a repetir con facilidad, lo cual puede garantizar que esta bestia, Lukashenko, sea el dictador de Bielorrusia durante muchísimos años más. Y si Putin puede ser presidente hasta 2036, que ya decía yo que son 17 años, él y yo tenemos 66, dentro de 16 tendremos 83, yo espero estar aquí haciendo streamings y haciendo enojar a la gente, pero espero que Putin no esté torturando a la gente en Rusia, y por supuesto que Lukashenko no lo esté haciendo en Bielorrusia. Pidámosle a la Unión Europea sanciones contra Lukashenko y que pueda trabajar todo bielorruso libremente en la Unión Europea, y es la única forma clara de empezar a minar el dominio de Lukashenko. Por cierto, que es una cosa tremendamente desagradable, es una continuación pues de lo que hablábamos de los autoritarios de la otra vez. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.